hemos estado unas cuantas veces hablando en particular de política fiscal cíclica y procíclica y contracíclica y todo ese tema tan importante y es un gran placer compartir este panel con Alonso y por supuesto con mi amiga del alma Carmen, con la cual empezamos nuestras carreras en el fondo muchos años atrás, pero no voy a ser específico en cuántos años. Bueno, voy a aprovechar la oportunidad que me imaginé que Carmen iba a hablar de la coyuntura, por así decirlo, y de las consecuencias de la pandemia y fue muy eh, clara, como siempre lo es Carmen, digamos. Entonces lo que voy a hacer, lo que pensé en hacer es aprovechar que me imaginaba que tanto Carmen como Alonso se iban a enfocar en los primeros 15 minutos en la parte de coyuntura para hablar de algo que también es parte de la coyuntura, pero que mira un poco más hacia el futuro, pero ata un poco ciertas eh, cosas como la ciclicalidad de la política fiscal con la ciclicalidad de la política monetaria, que Carmen tocó en eso brevemente, pero yo voy a dedicar mis 15 minutos a ese tema. Desde que estuve en el banco hicimos mucho trabajo sobre lo que llamamos el dilema de la política monetaria en la región, que me parece que es una forma de pensar muy eh, útil cuando uno quiere interpretar cómo funcionan los regímenes de metas de inflación que han existido en casi toda la región desde, yo diría, fines de los años 90, principios de los años 2000. Y quiero atar este dilema de política monetaria, que lo voy a explicar qué es lo que quiero decir con eso. Lo voy a atar y voy a argumentar qué es ese dilema de política monetaria que nos lleva directamente a la prociclicalidad de la política monetaria, que es un issue muy importante para la región y creo que va a ser particularmente importante en la segunda mitad de este año y en el 23 seguro y quizás hasta el año 24. Entonces, ¿qué es esto del dilema de política monetaria? Bueno, todo empieza acá con la Reserva Federal, que es como muchos de estos, como muchos de estos problemas del dilema de la política monetaria comienzan. Como sabemos y ya se mencionó, la Reserva Federal ha empezado a subir las tasas de interés, en particular la tasa que maneja la reserva, empezó con 25 puntos básicos
y se esperan otros 6 suban más. Pero yo diría, y esto lo digo como dicho sea de paso, pero creo que es útil, creo que la reserva, y en eso estoy de acuerdo con algo que Carmen dijo un poco al pasar, que la reserva llega a esta instancia tarde y mal. Llega tarde porque debió haber empezado esta normalización de la política monetaria más o menos un año atrás. Pero, pero él, Sherman de la Reserva Federal, Joe Powell, insistía que la inflación iba a ser temporaria y no hizo nada al respecto para prevenir esto, que era obvio para cualquier economista monetario que se venía a venir, y hemos acabado con una inflación del 8%, inflación de 12 meses a fines de febrero, que es una inflación que uno nunca hubiera soñado ver en esta época en Estados Unidos, y que es la más alta desde el año 81, cuando después vino la estabilización de Paul Volcker. O sea que llega tarde y llega mal. ¿En qué sentido llega mal? Aunque eso se puede solucionar, que empieza esta normalización de la tasa de interés en una forma muy tímida, diría yo, con una suba de 25 puntos eh, básicos, que me parece muy poco, pero creo que eso va a haber un pequeño cambio de rumbo, porque ya como hemos visto en la prensa financiera hay muchos, por lo menos tres, por lo menos tres integrantes de la FOMC, que viene a ser el Consejo de Política Monetaria del Fed, que ya han expresado claramente al público de que consideran que hay que acelerar esto y hay que pasar a subas de 50 puntos básicos, para estar a fin de año entre 2,5 y un 3 por ciento. Bueno, entonces ahora, ah, viendo hecho ese comentario de tarde y mal, y aparte esperan bajar la inflación sin ningún costo, lo cual, como Alonso decía, nunca ha sucedido, por lo menos desde que uno sigue la economía de Estados Unidos. Entonces, imaginémonos la situación siguiente para plantear qué quiero decir con el dilema de política monetaria. Supongamos una situación para la región, en la cual tenemos condiciones recesivas, o por lo menos de muy poco crecimiento. El banco pronostica un 2,4, un 2,5 para el 22 y el 23, que si uno, como decía Carmen, lo pone per cápita, es un crecimiento sumamente bajo. Entonces estamos en condiciones recesivas, con inflación que va a continuar alta, inclusive cuando hayan desaparecido estos choques de oferta, que yo creo que se los puede ver como temporarios en cierto sentido, pero inclusive aunque eso desaparezca, o por lo menos pase un poco, vamos a continuar con la inflación.
Entonces tenemos una situación recesiva, inflación alta y una tasa de depreciación importante. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el presidente del Banco Central típico? Y este es el dilema que enfrenta. O sea, cómo ser o no ser. Acá la pregunta es, ¿subo la tasa la tasa de política monetaria o bajo la tasa de política monetaria? Si la bajo, que sería política monetaria contracíclica, porque significaría, por supuesto, una política monetaria expansiva en bajos tiempos, posiblemente consiga estimular la actividad económica, pero eso empeore la depreciación, empeore la inflación y empeore posiblemente los flujos de capitales en el sentido que se van a empezar a revertir dada la desconfianza en el Banco Central por la depreciación y porque las tasas en Estados Unidos van a estar subiendo. Entonces la otra posibilidad es, en vez de bajar y hacer una política contracíclica monetaria, es subir la tasa de interés, la tasa de política monetaria y hacer una política monetaria procíclica. ¿Y qué quiere decir acá procíclica? Que se hace una política monetaria contractiva en los tiempos malos, porque se teme, y no digo que con cierta razón, se teme que se necesita subir la tasa de interés para defender el tipo de cambio, para evitar depreciaciones más importantes que van a llevar a más salidas capitales, que van a llevar a más depreciación, a más inflación, y se entra en un círculo vicioso. Entonces, ese es el dilema de política monetaria, que no es una novedad. Ha existido desde hace 20 años en la región. Pero cuando escucho la palabra desafío más a mediano plazo, eso se me viene a la cabeza inmediatamente. ¿Y qué actitud han tomado los bancos centrales en general? Y no los culpo, porque es un problema muy difícil, como lo fue y es todavía difícil el problema de la progresividad fiscal que hemos trabajado tanto con Carmen, que fue lo que hizo Brasil el año pasado, cuando vio la depreciación del real, cuando vio la tasa de inflación subiendo por encima del 10%, subió la tasa Selic del 2% al 11,75, o sea que es una suba de 1000 puntos básicos, que es una cosa, porque los banqueros centrales se preocupan, y con toda razón, de que si no defienden el tipo de cambio, van a tener una inestabilidad financiera muy desequilibrante, que puede traer consecuencias muy complicadas, al punto que defender el tipo de cambio era la política monetaria que recomendaba Stan Fischer en la crisis asiática del año 97. O sea que si Stan Fischer lo recomendaba, yo no digo que tenga que tener razón, pero nos habla de la preocupación de los banqueros centrales
sobre esto. Entonces, para ya estoy con poco tiempo, voy a simplemente decir qué podemos hacer para mitigar este dilema de política monetario, que es la esencia de los inflation targeting regime de los últimos 20 años, y es para mí el desafío monetario más importante cuando miro hacia adelante. Entonces podemos hacer dos cosas. Bueno, lo primero que quería hacer, si me permiten, es que alguien, cualquiera de nosotros, o un estudiante se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué esto pasa acá y no pasa en Estados Unidos? O sea, ¿por qué Estados Unidos no tiene un dilema de política monetaria y nosotros no? Bueno, porque hay una diferencia muy importante que sería digna de estudiar más. Porque en Estados Unidos hay inflación keynesiana en general, no inflación monetarista. Y la inflación keynesiana es tal que el GDP, que el PIB y la inflación se mueven en la misma dirección. Digamos, en las épocas buenas sube el PIB, sube la inflación. En las épocas malas, como hemos visto en los últimos 8 o 10 años de Estados Unidos, baja el PIB y baja la inflación. Entonces, a pesar que la Fed tiene el mismo problema que tenemos nosotros de tener un instrumento y dos objetivos, como los dos objetivos se mueven en la misma dirección, basta con un instrumento. ¿Ok? Eso es diferente a los países emergentes y en particular a nuestra región, porque nosotros también tenemos dos objetivos y un instrumento, pero con la mala suerte, por así decirlo, que nuestra inflación es monetarista en el sentido que se debe a un proceso fiscal mal manejado. Entonces, en los tiempos buenos tenemos inflación baja y en los tiempos malos tenemos inflación alta. Entonces, básicamente tenemos un instrumento con dos objetivos que se mueven en dirección opuesta, y por eso que se plantea el dilema para nosotros y no para Estados Unidos. Y para concluir esta vuelta, entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, esto es un tema que da para mucho, se podría hacer todo un medio día para hablar de este tema, pero se pueden hacer dos cosas. Una es que parece obvio cuando uno lo dice, obviamente, si tengo dos objetivos y un solo instrumento y eso me ocasiona un problema, ¿por qué no encuentro otro instrumento para que se cumplan dos objetivos y dos instrumentos, que es el famoso principio del economista Tinbergen? Entonces, si eso se ha hecho, no necesariamente el año pasado, en esta época de la pandemia, pero se ha hecho, nosotros lo hemos estudiado. Y el segundo instrumento que siempre recomiendo y recomiendan muchos economistas es el uso de los encajes legales bancarios, porque son muy efectivos y justo nos ofrecen el segundo instrumento. Porque, ¿qué pasa? En una época mala, en donde el Banco Central siente la necesidad de subir la tasa de interés, con lo cual va a agravar las condiciones recesivas, al mismo tiempo que subimos la tasa de interés, bajamos los encajes legales, lo cual ayuda a estimular la actividad económica. Y cuando yo estaba en el banco, estudiamos el comportamiento de los encajes legales, y interesantemente ningún país avanzado los empleaban, porque no tienen por qué, porque no tienen un dilema. En cambio, todos los países
emergentes que los empleaban, que eran muchos, los empleaba en forma contracíclica. Así que el consejo acá es claro, para los bancos centrales, y muchos lo hacen, complementen la tasa de política con los encajes legales para tener 2 y 2. Y para terminar, la otra solución, pero que ya es más complicada, y quizás en la segunda ronda pueda decir algo, es aumentar la credibilidad lo más que se pueda, pero es muy difícil. ¿Qué es la credibilidad? ¿Cómo se aumenta, etcétera, etcétera? Con Guillermo Calvo, con eh, Carmen, los tres hemos trabajado mucho en estos temas y son temas muy difíciles, pero aumentar lo más que se pueda la credibilidad de la institución monetaria. Y el mejor ejemplo, Chile. Es Chile. Chile, inclusive antes de la pandemia, era uno de los pocos países en Sudamérica que hacía política contracíclica como hace Estados Unidos o como hace Francia. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Chile había generado tanta confianza en los agentes económicos que si los agentes económicos veían al Banco Central de Chile bajar la tasa de interés en tiempos malos, perdón, sí, como una política monetaria contracíclica, no lo veían como uno lo vería en Argentina, que si se deprecia el tipo de cambio es un anticipo que se va a depreciar aún más. Simplemente lo veían como parte del ciclo que presentan los países emergentes, en donde en los tiempos malos sube el tipo de cambio y sube la inflación, pero los agentes económicos saben que eso es temporario, en el sentido que es parte del ciclo, y toman con completa calma y sin pensar en sacar capitales el hecho de que un país como Chile, con tanta credibilidad, pueda bajar la tasa de interés y hacer política monetaria contracíclica. O sea que si se pudiera ser un Chile, también sería una solución. Bueno, corto acá.